Bienvenidos a esta guía completa sobre Langflow, el framework que está transformando la manera en que construimos aplicaciones de inteligencia artificial. Langflow es un framework open source basado en Python que nos permite crear aplicaciones de IA de manera visual, utilizando una interfaz de arrastrar y soltar. Lo que hace especial a Langflow es su flexibilidad. No nos ata a ningún modelo de lenguaje específico ni a ninguna base de datos vectorial particular. Soporta todos los LLMs principales del mercado, desde OpenAI hasta Anthropic, pasando por modelos locales como Oyama. Además, incluye soporte nativo para agentes inteligentes y el Model Context Protocol, conocido como MCP, lo que nos permite crear sistemas verdaderamente sofisticados. A lo largo de esta presentación, exploraremos desde los fundamentos hasta las técnicas más avanzadas para dominar esta poderosa herramienta. Antes de profundizar en Langflow, es fundamental entender el problema que resuelve. Los modelos de lenguaje grandes, o LLMs, tienen limitaciones significativas que debemos abordar. Primero, su conocimiento está desactualizado. Un modelo entrenado en 2023 no sabe nada de lo que ocurrió después de esa fecha. Segundo, no tienen acceso a datos propietarios o específicos de nuestra organización. Tercero, sufren de alucinaciones, generando información que suena plausible pero es completamente falsa. El fine tuning, que sería una solución, resulta extremadamente costoso y requiere recursos computacionales significativos. Estudios recientes de 2024 demuestran que la técnica RAG, que veremos en detalle, mejora la precisión de las respuestas en aproximadamente un 40% en dominios específicos. Sin RAG, la precisión típica ronda el 65%, mientras que con RAG puede alcanzar más del 90%. Langflow es la respuesta elegante a estos desafíos. Es un framework open source desarrollado en Python que nos proporciona un editor visual intuitivo para construir aplicaciones de IA. Su filosofía es clara: democratizar el desarrollo de inteligencia artificial. Con Langflow, no necesitas ser un experto en Machine Learning para crear aplicaciones RAG funcionales. El editor visual te permite prototipar workflows arrastrando y conectando componentes, transformando ideas en soluciones funcionales en cuestión de minutos. La comunidad detrás de Langflow es extraordinariamente activa, con más de 3.000 líneas de código añadidas diariamente. Esto garantiza que el framework evoluciona constantemente, incorporando las últimas técnicas y mejores prácticas de la industria. Y lo mejor, es completamente extensible, permitiéndonos crear componentes personalizados cuando los componentes built-in no son suficientes. La versatilidad de Langflow es impresionante. Podemos construir chatbots inteligentes que mantienen conversaciones contextuales gracias a su sistema de memoria integrado, sistemas de análisis de documentos que extraen información relevante de grandes volúmenes de texto, generadores de contenido que producen material original basado en datos específicos. Y quizás lo más interesante, aplicaciones agénticas, donde el sistema puede razonar, planificar y ejecutar tareas de forma autónoma. Langflow incluye templates preconstruidos para casos comunes, agentes de viajes que planifican itinerarios completos, asistentes de compras que recomiendan productos e incluso agentes de programación que escriben código. También soporta integraciones avanzadas como Twilio para crear asistentes de voz. La matriz de posibilidades abarca desde aplicaciones conversacionales simples hasta sistemas analíticos complejos con múltiples agentes colaborando. Hablemos ahora de la arquitectura RAG, el patrón fundamental que hace posible la magia de Langflow. RAG significa Retrieval Augmented Generation o generación aumentada por recuperación. Este patrón consta de tres fases principales. La primera es retrieval o recuperación, donde buscamos información relevante en nuestra base de conocimiento. La segunda es augmentation, donde enriquecemos el prompt del usuario con el contexto recuperado. Y la tercera es generation, donde el modelo genera una respuesta basada en toda esta información combinada. Lo brillante de RAG es que añade una memoria no paramétrica externa al modelo. Esto significa que podemos actualizar el conocimiento sin necesidad de reentrenar el modelo. Los estudios demuestran que RAG reduce significativamente las alucinaciones, ya que el modelo responde basándose en información real y verificable de nuestra base de datos. Para que RAG funcione, necesitamos convertir el texto en algo que las máquinas puedan comparar matemáticamente. Aquí entran los embeddings. Un modelo de embedding transforma texto en vectores numéricos de alta dimensionalidad, típicamente entre 768 y 1536 dimensiones. Estos vectores capturan el significado semántico del texto. Palabras o frases con significados similares producen vectores cercanos en este espacio multidimensional.
Un punto crítico, debemos usar el mismo modelo de embedding tanto para los documentos como para las consultas del usuario. Si usamos modelos diferentes, los vectores no serán comparables y las búsquedas fallarán. Entre los modelos más populares encontramos OpenAI ADA002 y los modelos de la familia Sentence Transformers, que pueden ejecutarse localmente sin costo adicional. La elección del modelo de embedding impacta directamente en la calidad de la recuperación. Una vez que tenemos nuestros embeddings, necesitamos almacenarlos eficientemente. Aquí entran las bases de datos vectoriales, diseñadas específicamente para búsquedas de similitud. Milbus es una opción excelente para entornos distribuidos y de alta escala, manejando millones de vectores sin problemas. Faiz, desarrollado por Facebook, ofrece rendimiento excepcional en memoria, ideal para aplicaciones donde la velocidad es crítica. Chroma destaca por su simplicidad y facilidad de uso, perfecta para prototipos rápidos y proyectos medianos. Pinecone es una solución completamente gestionada en la nube, eliminando la complejidad operacional. Y Weaviate ofrece capacidades avanzadas de búsqueda semántica con soporte para múltiples modalidades. Langflow soporta más de 40 vector stores diferentes, dándote flexibilidad total para elegir según tus necesidades específicas de escalabilidad, rendimiento y presupuesto. El pipeline de ingesta es donde preparamos nuestros datos para ser utilizados por el sistema RAG. Este proceso consta de 5 etapas fundamentales. Primero, el preprocessing. Limpiamos y transformamos los datos crudos, convirtiendo PDFs a texto, normalizando formatos y eliminando ruido. Segundo, el chunking. Dividimos los documentos en fragmentos manejables. El tamaño óptimo suele estar entre 512 y 1024 tokens, con un overlap o solapamiento del 10 al 20% entre chunks para mantener contexto. Tercero, la vectorización. Cada chunk se convierte en un embedding usando nuestro modelo elegido. Cuarto, el almacenamiento. Guardamos los embeddings junto con los textos originales en la base de datos vectorial. Y quinto, la indexación. Creamos índices que optimizan las búsquedas posteriores. La calidad de cada paso impacta directamente en la calidad final de las respuestas del sistema. Cuando un usuario hace una pregunta, comienza el proceso de recuperación. Primero, la consulta del usuario se convierte en un embedding usando exactamente el mismo modelo que usamos para los documentos. Luego, este vector de consulta se compara contra todos los vectores en nuestra base de datos, calculando métricas de similitud, típicamente similitud coseno. El sistema recupera los top K documentos más relevantes, donde K suele estar entre 3 y 10 dependiendo del caso de uso. Opcionalmente, un re-ranker puede reordenar estos resultados para mejorar la precisión, utilizando modelos más sofisticados que evalúan la relevancia con mayor profundidad. También podemos aplicar filtros de metadata para restringir la búsqueda a ciertos tipos de documentos, fechas o categorías. El umbral de similitud típico para considerar un documento relevante es de 0.7 o superior. Langflow ofrece 4 métodos de instalación para adaptarse a diferentes necesidades. La aplicación de escritorio es la opción recomendada para comenzar. Es una instalación standalone con gestión automática de dependencias, disponible para Mac OS y Windows. Solo descarga, instala y ejecuta. Docker es ideal para quienes necesitan portabilidad y consistencia entre entornos. Un solo comando levanta todo el sistema containerizado, perfecto para equipos de desarrollo y despliegues en producción. La instalación vía paquete Python ofrece máximo control y es la preferida por desarrolladores que quieren integrar Langflow en proyectos existentes. Finalmente, DataStax Langflow es la versión Enterprise completamente gestionada en la nube, eliminando toda preocupación operacional, pero con algunas limitaciones en funcionalidades como MCP. Cada opción representa un trade-off entre facilidad y control. Veamos los comandos específicos para instalar Langflow. Para Python, primero creamos un entorno virtual con el comando ubemp seguido del nombre que elijamos. Activamos el entorno con source y el nombre de nuestro bemp/bin/activate. Instalamos Langflow con ubpip install Langflow y lo ejecutamos con ubrun Langflow run. Alternativamente, con Docker es aún más simple. Docker run-p7860 2.7860 Langflow /Langflow2.latest. Una vez ejecutado, accedemos a Langflow en localhost puerto 7860. Para actualizar a la última versión usamos pip install Langflow-u. Si necesitas una versión específica, agrega doble igual y el número de versión. La instalación completa toma menos de 5 minutos en la mayoría de los sistemas.
Antes de comenzar a construir, necesitamos configurar las credenciales necesarias. La API Key de OpenAI es esencial si planeas usar sus modelos de lenguaje o embeddings. La obtienes desde platform.openai.com/apikeys. También necesitarás crear una API Key de Langflow para autenticación. En la interfaz de Langflow ve a Settings, luego Langflow API Keys y haz clic en Add New. Dale un nombre descriptivo y guárdala de forma segura, ya que no podrás verla nuevamente. Esta key se usa en el header XAPI de todas las peticiones a la API de Langflow. También puedes configurarla como variable de entorno. Desde la versión 1.5, Langflow cifra todas las credenciales en reposo, mejorando significativamente la seguridad. Las variables de entorno son la forma recomendada para manejar secretos en producción. El editor visual es el corazón de Langflow y donde pasarás la mayor parte del tiempo. El workspace es el área principal donde construyes tus flujos arrastrando y soltando componentes. Puedes hacer pan arrastrando áreas vacías y SOM con la rueda del ratón o los controles del canvas. Los componentes son nodos configurables que representan diferentes funcionalidades: inputs, outputs, modelos, bases de datos y más. Los edges o conexiones son las líneas que unen los puertos de salida de un componente con los puertos de entrada de otro, definiendo el flujo de datos. Smart Guides te ayudan a alinear componentes visualmente para mantener tus flujos ordenados. También puedes agregar anotaciones y notas directamente en el Canvas para documentar tu trabajo. La interfaz fue completamente rediseñada en la versión 1.1 con colores modernos y navegación más intuitiva. Langflow organiza sus más de 100 componentes built-in en categorías lógicas. Los componentes de input y output manejan la entrada y salida de datos, chat input para recibir mensajes, text input para texto plano, file para archivos y sus equivalentes de salida. Los componentes del LLMS conectan con diferentes proveedores, OpenAI, Anthropic o Llama para modelos locales, Grok para inferencia rápida y muchos más. Los componentes de embeddings generan vectores, OpenAI Embeddings, Sentence Transformers Cohere. Los vector stores conectan con bases de datos vectoriales, Chroma, Pinecone, Milbus, FAIS. Los componentes de agents permiten crear sistemas autónomos con razonamiento y uso de herramientas. Y los componentes de tools proporcionan capacidades específicas como calculadoras, búsqueda web o acceso a APIs. La distribución aproximada es 30% procesamiento, 25% modelos, 20% almacenamiento y 25% utilidades. Un flujo bien diseñado sigue una estructura clara y modular. Comienza con un nodo de entrada que recibe los datos del usuario, típicamente un chat input o text input. Los nodos de procesamiento transforman estos datos. Un prompt template puede combinar la entrada del usuario con instrucciones específicas, un text splitter puede dividir documentos largos o un embedding component puede vectorizar el texto. El nodo del LLM es donde ocurre la generación, recibe el contexto procesado y produce una respuesta. Finalmente, un nodo de salida entrega el resultado al usuario. Las conexiones entre nodos determinan el flujo de datos y un flujo puede tener múltiples ramas que se ejecutan en paralelo o de forma condicional. La modularidad es clave. Cada componente debe hacer una cosa bien definida, facilitando el debugging y la reutilización. Construyamos paso a paso un chatbot RAG funcional. Paso 1. Agrega un componente chat input al canvas, este recibirá los mensajes del usuario. Paso 2. Conecta un modelo de embeddings como OpenAI Embeddings configurando tu API Key. Paso 3. Añade y configura tu vector store, ya sea Chroma para algo simple o Pinecone para producción. Carga tus documentos y espera a que se indexen. Paso 4. Agrega un componente LLM, típicamente chat OpenAI o Llama para ejecución local. Configura el prompt template para instruir al modelo sobre cómo usar el contexto recuperado. Paso 5. Conecta un chat output para mostrar las respuestas. Langflow incluye un template preconstruido llamado Vector RAG Chatbot que implementa exactamente este patrón, sirviendo como excelente punto de partida para personalizar según tus necesidades específicas. El playground de Langflow es tu laboratorio de pruebas en tiempo real. Una vez que tu flujo tiene un componente chat input, el botón playground se activa. Al hacer clic, se abre una interfaz de chat donde puedes interactuar directamente con tu flujo sin necesidad de desplegarlo. Cada mensaje que envías ejecuta el flujo completo, permitiéndote ver inmediatamente cómo responde. El panel lateral muestra el historial de la conversación, permitiéndote revisar intercambios anteriores. Una característica poderosa es la capacidad de modificar la memoria del LLM. Puedes editar o eliminar mensajes específicos del historial para ver cómo afecta las respuestas futuras.
Para flujos con agentes, puedes visualizar los pasos intermedios, qué herramientas usó, qué razonamiento siguió y qué outputs produjo cada herramienta. Esto acelera dramáticamente el ciclo de desarrollo, permitiendo iterar en minutos en lugar de horas. Los agentes representan el siguiente nivel de sofisticación en Langflow. A diferencia de un flujo lineal, un agente puede razonar, planificar y ejecutar acciones de forma autónoma. El componente agente introducido en la versión 1.1 incluye selección de modelo integrada, memoria de chat persistente y pasos intermedios trazables para debugging. Lo revolucionario es el Tool Mode. Cualquier componente de Langflow puede convertirse en una herramienta para el agente simplemente habilitando Tool Mode equals True en sus campos. Así, una calculadora, un buscador web o incluso otro flujo completo pueden ser herramientas que el agente decide cuándo y cómo usar. El agente analiza la consulta del usuario, determina qué herramientas necesita, las ejecuta en secuencia o paralelo y sintetiza los resultados. Esto permite crear sistemas que verdaderamente resuelven problemas complejos de forma autónoma. El Model Context Protocol, o MCP, es un estándar emergente que Langflow adopta nativamente. MCP define cómo los modelos de IA pueden interactuar con servicios externos de manera estandarizada. Langflow soporta tanto el rol de cliente MCP, consumiendo servicios externos como servidor MCP, exponiendo tus flujos como herramientas para otros sistemas. Como cliente, puedes conectar tus flujos a servicios como RTX Remix de NVIDIA, permitiendo crear asistentes de modding que interactúan inteligentemente con documentación y funciones de remix. Como servidor, puedes exponer cualquier flujo a través del menú Share, seleccionando MCP Server, permitiendo que otros sistemas lo consuman como una herramienta más. Esta bidireccionalidad posiciona a Langflow en el centro de un ecosistema creciente de herramientas de IA interconectadas, multiplicando las posibilidades de integración. Para integrar flujos en aplicaciones existentes, Langflow expone una API REST completa. El endpoint principal es /api/v1/run/ seguido del Flow ID. Todas las peticiones requieren autenticación mediante el header XAPI con tu Langflow API Key. El payload JSON incluye campos esenciales, input value con el texto a procesar, input type especificando si es chat o text y output type indicando el formato de respuesta esperado. Opcionalmente, puedes incluir session id para mantener contexto entre múltiples mensajes de una misma conversación. La respuesta incluye el campo content con el texto generado y metadata adicional sobre la ejecución. Esta API es agnóstica al lenguaje. Cualquier tecnología que pueda hacer peticiones HTTP puede integrar flujos de Langflow, desde aplicaciones web hasta sistemas backend empresariales. Veamos ejemplos concretos en diferentes lenguajes. En Python usamos la librería requests. Importamos requests, definimos la URL con nuestro Flow ID, creamos el payload con input value, input type y output type, configuramos los headers con content type y XAPI y hacemos el post. En JavaScript usamos fetch con async await. Definimos el payload, configuramos las opciones del request incluyendo method post y headers, hacemos el fetch y parseamos la respuesta JSON. Con CURL desde línea de comandos, curl-request post, la URL headers para content type y XAPI y el data con nuestro JSON. Todos los ejemplos usan la misma estructura de payload estándar. Para conversaciones con múltiples turnos, incluimos session id para que el modelo mantenga contexto entre mensajes. Los TWACs son una característica poderosa que permite modificar parámetros de un flujo en tiempo de ejecución sin alterar su configuración base. En el payload de tu request, agregas un campo TWACs con un objeto donde las claves son los IDs de los componentes y los valores son objetos con los parámetros a modificar. Por ejemplo, puedes cambiar dinámicamente el proveedor del LLM de OpenAI a Grok simplemente especificando agent LLM, API Key y model name en el TWAC del componente agent. Esto es extraordinariamente útil para /B testing. Prueba diferentes modelos con la misma lógica. O para personalización por usuario. Algunos usuarios premium podrían usar GPT-4 mientras otros usan modelos más económicos. También puedes ajustar temperaturas, número máximo de tokens o cualquier otro parámetro expuesto por los componentes, todo sin tocar el flujo original. Los webhooks permiten que eventos externos disparen la ejecución de tus flujos, habilitando arquitecturas event-driven. Langflow incluye un componente webhook que actúa como trigger. Configuras el flujo conectando el webhook a un parser que procesa el payload entrante, definiendo un template como id id llave-name llave-name llave. El endpoint es /api/v1/webhook/ seguido del Flow ID.
Cuando un sistema externo hace posta a este endpoint con un JSON conteniendo id, name, email u otros campos, el flujo se ejecuta automáticamente. Esto permite integraciones poderosas. Un CRM que dispara análisis cuando llega un nuevo lead, un sistema de tickets que clasifica automáticamente ISUes entrantes, o un pipeline de CI barra CD que genera documentación cuando se mergea código. Los webhooks transforman Langflow de una herramienta interactiva a un componente de infraestructura automatizada. Langflow facilita embeber un widget de chat directamente en cualquier sitio web. Para HTML es simple, incluyes el script del CDN de Langflow Embedded Chat y agregas el custom element Langflow Chat configurando host URL con la dirección de tu servidor, Flow ID con el identificador de tu flujo y API Key con tu credencial. El widget se renderiza automáticamente con una interfaz de chat lista para usar. Para React, importas el script en tu componente y usas el mismo elemento Langflow Chat dentro de tu JSX. Angular también está soportado con una integración similar. Para testing rápido sin código, el shareable Playground permite generar un link público donde cualquiera puede probar tu flujo. Esta característica está disponible en Langflow SS pero no en DataStax Langflow. El widget es personalizable en términos de estilos, permitiendo adaptarlo a la identidad visual de tu sitio. El desarrollo de un flujo sigue un ciclo de vida bien definido. La fase de creación comienza seleccionando un punto de partida, un flujo en blanco para máxima flexibilidad, un template preconstruido para acelerar o duplicando un flujo existente. La fase de desarrollo ocurre en el editor visual, arrastrando componentes, configurando parámetros y estableciendo conexiones. Es iterativa, construyes un poco, pruebas, ajustas, repites. La fase de testing usa el Playground para validar el comportamiento con diferentes inputs, verificando que las respuestas sean correctas y el flujo sea robusto. La fase de despliegue ofrece múltiples opciones. Usar la API directamente, embeber el widget en un sitio, containerizar con Docker o desplegar en un servidor público. Finalmente, la fase de mantenimiento incluye exportar flujos como JSON para control de versiones, importar actualizaciones y monitorear el rendimiento en producción. Posicionemos Langflow en el ecosistema de herramientas de desarrollo de IA. Comparado con N8N, Langflow está más especializado en casos de uso de inteligencia artificial, mientras N8N es una herramienta de automatización más general. Frente a LangChain, Langflow ofrece una interfaz visual sobre código, permitiendo a no programadores participar mientras los desarrolladores mantienen control total. Contra Creo AI, Langflow presenta una interfaz más accesible para principiantes, aunque Creo AI ofrece patrones de multiagente más estructurados. A diferencia de OpenAI AgentKit, Langflow es self-hosted sin lock-in a un proveedor específico, dándote control total sobre datos y costos. Los análisis de 2025 destacan a Langflow como la opción más amigable para principiantes gracias a su interfaz visual, mientras mantiene la potencia necesaria para casos de uso empresariales complejos. En producción, la observabilidad es crítica. Langflow integra el Traceloop SDK para recolectar trazas y métricas de ejecución. Puedes monitorear el uso de tokens por request, esencial para controlar costos cuando usas APIs de pago. El tracking de sesiones mantiene registro de conversaciones completas, útil para analizar patrones de uso y depurar problemas. El error tracking integrado captura y reporta fallos, permitiendo respuesta rápida a incidentes. Las métricas de performance por componente identifican cuellos de botella. Quizás tu vector store es lento o cierto modelo toma demasiado tiempo. Para observabilidad avanzada, Langflow se integra nativamente con Langsmith y Langfuse, plataformas especializadas en monitoreo de aplicaciones de IA. Estas herramientas proporcionan dashboards, alertas y análisis histórico que son esenciales para operar flujos de IA de manera profesional y confiable. Después de muchas implementaciones, ciertas prácticas han demostrado su valor. Para chunking, el tamaño óptimo está entre 512 y 1024 tokens, con un overlap del 10 al 20%. Chunks muy pequeños pierden contexto, muy grandes diluyen la relevancia. Para retrieval, recupera entre 3 y 10 documentos inicialmente y considera usar re-rankers para refinar los resultados. El umbral de similitud de 0.7 es un buen punto de partida, ajustable según tu dominio. Para componentes custom, extrae lógica reutilizable en componentes propios, facilitando mantenimiento y compartición. Documenta tus flujos usando las anotaciones del Canvas. Versiona tus flujos exportándolos como JSON y guardándolos en HEAT. Y nunca hardcodees API Case. Usa variables de entorno o el sistema de secretos de Langflow. Siguiendo estas prácticas, las implementaciones muestran mejoras de más del 40% en precisión y mantenibilidad. El ecosistema de Langflow está evolucionando rápidamente.
Context Engineering está emergiendo como la evolución natural de RAG, añadiendo gobernanza y explicabilidad a la recuperación de contexto. Los Semantic Layers estandarizan definiciones de datos para que los agentes comprendan mejor la información empresarial. Agentic Retrieval representa sistemas más sofisticados donde los agentes deciden dinámicamente qué y cómo recuperar. GraphRAG, impulsado por el framework de Microsoft, permite razonamiento sobre grafos de conocimiento en lugar de solo texto plano. La integración con NVIDIA RTX permite ejecutar modelos localmente con aceleración GPU, democratizando el acceso a IA potente sin depender de la nube. Y la expansión del ecosistema MCP conectará Langflow con cada vez más servicios y herramientas. El futuro es brillante para quienes dominan estas tecnologías hoy. Hemos recorrido un camino completo desde los fundamentos hasta las técnicas avanzadas de Langflow. Los puntos clave a recordar son: Langflow democratiza el desarrollo de aplicaciones de IA, haciéndolo accesible a través de su editor visual. La arquitectura RAG resuelve las limitaciones fundamentales de los LLMS al proporcionar contexto actualizado y específico. Los flujos son modulares, testeables y desplegables de múltiples formas. Los agentes y MCP expanden las posibilidades hacia sistemas verdaderamente autónomos e interconectados, y la API flexible permite integrar todo esto en cualquier stack tecnológico. Para continuar tu aprendizaje, el repositorio de GitHub en github.com/langflowi/langflow contiene el código fuente y ejemplos. La documentación oficial en docs.langflow.org es tu referencia definitiva. Este material fue preparado por Liscob Project con fines educativos. Te invitamos a visitar nuestro canal en YouTube para más contenido técnico sobre inteligencia artificial y desarrollo de software. Gracias por tu atención y ahora es momento de construir.